La primera entrevista que tenemos aquí en Arriba Gente en este día, porque ya está en librerías Guantánamo entre nosotros. Una investigación periodística que abarca mucho más desde el punto de vista de lo que a través de los medios probablemente pusimos foco, que fue en la liberación de los ex reclusos de Guantánamo y que centramos esa mirada, por ejemplo, en uno de esos liberados que fue Jihad Diyab. Pero en realidad esto es mucho más profundo, es una mirada que llevó además mucho trabajo y que incluyó que la autora del libro, entre otras cosas, viajara a Guantánamo para conocer y para ver in situ muchas de las cosas que los propios protagonistas relataban. Es un gusto darle la bienvenida a Diana Cariboni. Gracias por acompañarnos y bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, lo primero que debo decir, estuve leyendo un poco la reseña del trabajo, no he leído el libro, pero he leído la reseña de trabajo y viendo algunas de las características y particularidades que estás presentando, es ¿cómo surge el interés o la posibilidad de ahondar e investigar periodísticamente en este trabajo? ¿Surge a través de un interés personal? ¿Surge porque uno de los protagonistas como Diyab lo plantea? ¿Cómo es? Bueno, es una conjunción de elementos, ¿no? Yo soy una periodista de temas internacionales, hace muchos años que trabajo en esto. Y evidentemente cuando ellos llegaron al Uruguay en diciembre de 2014 me interesé por el tema, traté de conocerlos y de entablar contacto con ellos, en particular con Diyab, porque era, digamos, uno de los presos famosos de Guantánamo, claro, a raíz de las huelgas de hambre, a raíz de litigios que él hizo contra el gobierno de Estados Unidos por la alimentación forzosa. O sea que era una persona que venía con una actitud política de denunciar lo que pasaba allí. Entonces, él también tenía esa voluntad, me lo planteó. Durante unos cuantos meses hablamos sobre la posibilidad de hacer un film documental, que finalmente no se dio. Pero bueno, de algún modo yo ya estaba en el tema, estaba muy próxima a lo que ellos estaban viviendo. Y a partir de ahí empecé una investigación que es mucho más que el tema de él, claro, o que el tema de su propia vida. Sí, en realidad lo que traté fue de ahondar con las herramientas del periodismo, que son la investigación, la contrastación de datos y el análisis, o sea que esas tres cosas están en el libro muy entrelazadas, en la historia de la prisión militar y además la historia requiere enmarcarla justamente en toda la estrategia de la guerra al terrorismo que empezó en Estados Unidos después de los atentados del 9 de septiembre de 2001. Y además, a partir de eso, toda la comunidad internacional se vio afectada. La prisión de Guantánamo en sí es una ilegalidad desde el punto de vista del derecho internacional, entonces también era interesante contar esa historia, y también es una ilegalidad desde el punto de vista de la Constitución de Estados Unidos y la ley penal de Estados Unidos. Y además, la estrategia de Obama de cerrar la prisión enviando liberados a distintos países implicaba también a muchos gobiernos, es decir, muchos gobiernos pasaron a hacerse cargo de un problema que fue generado por una política de Estados Unidos. Ese fue el caso de Uruguay durante la administración Mujica, ¿no? Exacto, ese fue el caso de Uruguay y ante la decisión del gobierno de Mujica de aceptar a un grupo de liberados, entonces el país pasó también a tener que lidiar con ese asunto y en el libro se cuenta bien cómo lidió el gobierno uruguayo, tanto el de Mujica como el de Tabaré Vázquez, que asumió después con este tema. Y las asimetrías en toda la estructura institucional que Estados Unidos tiene sobre este tema y la que podía tener Uruguay. Y además en toda la cuestión referida a la preparación de la reinserción de estos 6 hombres. O a la, más bien, no preparación. Claro, porque fue bastante improvisada la llegada de los liberados de Guantánamo aquí en nuestro país. Y te quiero preguntar también, en el transcurso de la charla, te iba a preguntar por la experiencia de otros países, cómo les ha ido a otros expresos de Guantánamo en otros países. Pero lo primero, ¿qué encontraste cuando fuiste a Guantánamo? Bueno, ¿te sorprendiste? Sí, yo ya había leído muchas crónicas sobre ese lugar, pero realmente sentí que si no estaba ahí había cosas que no podía entender. Guantánamo es una base militar que Estados Unidos tiene en Cuba desde fines del siglo XIX, o sea que está ahí sumamente instalado y con un despliegue militar muy importante.
Pero además, a fines de la década del 90, empezó a funcionar allí una suerte de campamento para distintos temas. Refugiados, gente que huía de los conflictos en Haití, gente que huía de Cuba. Es decir, había un espacio donde se habían asentado personas en circunstancias, digamos, bastante irregulares. Cuando empieza la guerra al terrorismo, a fines de 2001, de inmediato el gobierno de Bush decide que ese es un buen lugar para instalar una de las cárceles ilegales que tendría esa guerra y que hubo muchas, no fue solo Guantánamo. Lo que pasa es que Guantánamo es la más visible, la más institucionalizada, digamos, y la que también ha tenido más escrutinio y más permanencia. Claro. Entonces sí, hay, digamos, una base militar, hay una especie de pueblo estadounidense muy característico, incluso con los comercios habituales que solemos ver, los supermercados, los McDonald's, los lugares, los bares, los pubs, los lugares para el placer, para el ocio, hay canchas de golf, hay un cine al aire libre que es muy lindo. Y a unos pocos kilómetros, alejado de la bahía sobre el mar, está el centro de detención, que es un lugar de máxima seguridad, que está casi desierto, porque hoy hay 41 detenidos, hubo 780 en un momento, y de esos 41 hay 26 que están, digamos, en un centro que puede ser parcialmente visitado por la prensa, y después hay otros 15 que están en un lugar secreto, que es el Campo 7, que es inaccesible y sobre el cual las autoridades militares no hablan ni hacen ninguna declaración. ¿Quiénes están? ¿Los presuntos terroristas más peligrosos? Bueno, allí están los 15 principales torturados por la CIA. Fueron los que pasaron por las distintas cárceles secretas que tuvo la CIA en la década pasada y en determinado momento, en el año 2006, pasaron a residir allí. 7 de ellos están por ser juzgados por distintos crímenes, unos por el 9/11 y otros por el atentado que hubo contra un buque, el US Cole, en los años 90 en un puerto de Yemen, un atentado explosivo. Hay 3 que están siendo acusados por eso. De todas maneras, los juicios todavía no han comenzado y seguramente es muy difícil que comiencen. ¿Y sí, porque la década del 90? Claro, pero además hay una serie de ilegalidades en torno a los juicios. Hay unas comisiones militares que los llevan adelante, que son totalmente sui generis, no son los tribunales militares de guerra, no son las Cortes Federales de Estados Unidos. Y además los abogados de estas personas alegan que por haber sido sometidos a tantas torturas y por la contaminación que han tenido, las incriminaciones, los legajos, las acusaciones contra ellos, digamos, el debido proceso o las bases del debido proceso viciado por todos lados. No se cumplen, exactamente. Claro. Y te quiero hacer la consulta sobre la peripecia que ha atravesado Diyab, que bien como decías, ha sido el principal personaje de las personas que llegaron desde Guantánamo hasta Uruguay. Y consultarte sobre si luego de, como bien decías, esas 3 patas fundamentales que tiene el libro, que es la recolección de los datos, la corroborando y contrastando si efectivamente hay veracidad en esos datos y el análisis posterior que se hace, si Diyab, como se lo ha acusado, ¿tuvo participación o efectivamente no tuvo participación en algún tipo de célula cuando fue detenido, obviamente, ¿no? Bueno, justamente hay un capítulo para analizar los archivos militares y de inteligencia sobre Diyab. Y en ese análisis yo justamente pongo el foco en el tipo de información y el tipo de fuentes de donde surge la información. No lo digo yo, lo dijo la CIA, lo dijo el Senado de Estados Unidos. A esta altura es imposible saber realmente qué pasó con esos hombres, porque las pruebas están tan contaminadas de declaraciones falsas, de torturas, de incriminaciones que no existieron, que es imposible separar la paja del trigo. Ahora, más allá de eso, sí queda claro que las acusaciones no solo contra Diyab, sino contra los otros 5 que vinieron y en general contra la inmensa mayoría de los que estuvieron en Guantánamo, se relacionan con quizás una cercanía, una aproximación, una simpatía. Es decir, no hay acusaciones de hechos concretos de violencia, por ejemplo.
ni de participación concreta en acciones de combate, sino en otras cosas como auxilio, falsificación de documentos, en fin, colaboración en determinadas cosas. Había gente que eran simples, o sea, había gente que era, yo qué sé, el chofer de alguien, había gente que era el cocinero, ese tipo de personas, digamos, marcan el perfil general de los presos de Guantánamo. Después había otros que no tenían realmente nada que ver. La forma en que fueron detenidos, además, hace que esto sea así. Eso está muy explicado en el libro, ¿no? Las detenciones se llevaron a cabo, la mayoría de ellas, por fuerzas que no eran los propios Estados Unidos, sino, por ejemplo, la policía o el ejército pakistaní. Había un sistema de botín, o sea, por cada detenido que le entregaban a Estados Unidos cobraban unos 4.000 o 5.000 dólares. El propio presidente de Pakistán de esa época lo contó en sus memorias, que el Estado se hizo de varios millones de dólares por esa vía. A través de ese mecanismo. Exacto. La corroboración, digamos, de quién era la persona que estaban deteniendo era nula. Diana, y me interesa mucho saber algún detalle de esas negociaciones que se dieron entre los gobiernos de Uruguay y de Estados Unidos para llegar finalmente a que estos 6 ex presos y reclusos de Guantánamo llegaran justamente a Uruguay. ¿Algún detalle? Supongo que por allí se trazó una caricatura de presos, traemos presos y les vendemos naranjas. Bueno, esa es como la parte de las contrapartidas y que en todo caso lo podemos hablar aparte. No, te lo planteo lo de la caricatura porque llegó hasta ser parte del debate político nacional, ¿no? Es cierto, y eso también tuvo que ver con la falta de transparencia que tuvo el proceso. A ver, en la política internacional, cuando un Estado le pide un favor a otro, siempre está obligado a entregar una contrapartida. Eso no solamente no está mal, sino que es una práctica de los Estados y de cómo se manejan las relaciones. Lo que pasa es que las contrapartidas también tienen que ver con el pedido, con el grado de involucramiento que eso implica y también con la similitud o asimetrías entre los estados. Entre Uruguay y Estados Unidos no puede haber más asimetría, es decir, son dos estados de características muy diferentes, de poder y de influencia muy diferentes. De todas maneras, sí, sin duda, hubo contrapartidas, yo exploro algunas de ellas en el libro y además dejo abiertas la posibilidad de otras porque hay 2 investigaciones que se frenaron con negativas del gobierno para entregar información y que están en curso y que posiblemente impliquen nuevas revelaciones en el futuro en caso de que estas cosas, seguramente los pedidos de información, de acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública... ¿Has cursado pedidos de acceso de acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública? Exactamente. Y los ¿Cuánto tiempo te llevas? Bueno, hace más de un año. Uno es al ministerio... Es violatorio ya de la propia normativa, entonces. Claro, bueno, uno está a punto de pasar a juzgado, digamos. Hay una última instancia ahora que si no se resuelve va a pasar a juzgado. Eso es con el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Comisión de Refugiados. Y el otro es con el Ministerio del Interior. Y tiene que ver con el tema de las contrapartidas. Pero bueno, las negociaciones se llevaron a cabo a través del personal que el Departamento de Estado había asignado para el cierre de Guantánamo. Funcionarios que viajaron al Uruguay, se reunieron con el presidente, también con la embajadora de Estados Unidos de la época, Yulisa Reynoso, ella también participó. Y después se plantearon requisitos. Una y otra parte planteó requisitos en unas notas verbales, que son unos documentos escritos, y que de alguna manera establecieron los términos del acuerdo. No hubo un acuerdo firmado, por lo menos de acuerdo a lo que yo investigué, no pude corroborar que hubiera un documento firmado, sino estas 2 notas verbales, en las que en la de Uruguay se aceptaban algunas de las cosas que planteaba Estados Unidos y otras no se aceptaban. Muy bien. Bueno, una muy buena excusa para poder tener este libro, este trabajo de investigación, para poder conocer algún detalle más. Por supuesto, de lo que ha planteado entonces el trabajo de Guantánamo entre nosotros, la investigación periodística, el libro que acaba de publicar Diana Cariboni, a quien le agradecemos mucho por esta mañana, por darnos a conocer algún detalle del libro y bueno, invitar a los televidentes que puedan tomar contacto con el trabajo. Gracias, Diana. Muchas gracias a ustedes.